Estaba en la cocina, con el aroma tenue a café recién colado y el suave zumbido del refrigerador como única compañía, intentando con Leo pegar el brazo desprendido de su viejo robot de juguete. Sus pequeños dedos, manchados de pegamento, sostenían la pieza con la concentración solemne de un cirujano. En ese momento, el mensajero dejó el sobre en la puerta. Era una invitación inusualmente gruesa, de un papel texturizado que denotaba un precio considerable. Mi nombre, Elías, estaba perfectamente escrito, cosa rara en la correspondencia familiar. La dirección del remitente era la de la mansión de mi madre, Victoria, en un exclusivo barrio de las afueras de Valparaíso. Dentro se anunciaba la gran inauguración del hotel boutique de mi hermano menor, Mateo. No había tenido noticias suyas en casi 2 años, no desde la boda de mi prima mayor, cuando Victoria, mi madre, nos dejó claro que la celebración era solo para socios e inversores clave, excluyéndonos explícitamente. Pero ahí estaba, una tarjeta con un elegante borde dorado, pidiéndonos que asistiéramos a celebrar su gran logro con Serena, la niña de oro, rubia con una sonrisa de anuncio publicitario y propietaria de una exitosa galería de arte. Seguramente nunca había comprado nada que no fuera de diseñador en toda su vida. Serena era el tipo de mujer que Victoria siempre me restregaba en la cara. Ella es lo que podrías haber tenido, Elías, si no hubieras tomado tan malas decisiones. Por malas decisiones, se refería a la madre de Leo, quien se fue tras un proyecto laboral en otro continente cuando él tenía 3 años. Yo tengo 38 años, me llamo Elías, soy padre soltero. Leo tiene 8 años ahora, y se emocionó mucho cuando vio la invitación. ¿Esto significa que el tío Mateo quiere que estemos allí? ¿Cómo? ¿Con todo el mundo? Le dije que sí. Incluso me permití creer que tal vez significaba que las cosas estaban cambiando. Quizás nos estaban dejando volver. Eso duró unos 3 minutos, hasta que llamé a Victoria. Entonces, dije, recibimos la invitación. No me lo esperaba. Dejó escapar un pequeño zumbido. Luego dijo, fue idea de Serena. Pensó que sería elegante. ¿Debo confirmar la asistencia de los dos? Ella tardó un poco demasiado en responder. Claro, solo que ya sabes, no esperes un gran alboroto. No eres parte de la junta directiva, obviamente. Obviamente, le compré a Leo un traje azul marino, un poco grande, de una oferta en un outlet de marca. Pero a él le encantó. Dijo que parecía un agente secreto espacial. Para mí, alquilé un blazer. Era la primera vez que usaba zapatos de vestir en quizás 5 años. Me dije a mí mismo que iríamos, seríamos educados. Nos mantendríamos en segundo plano. Tal vez esto era una especie de tregua, silenciosa, quizás un poco falsa. Pero algo, Serena era el tipo de mujer que Victoria siempre había deseado que yo persiguiera. Serena era alguien que publicabas en las redes sociales para causar envidia. Sus uñas combinaban con su cartera de diseñador. Probablemente sabía qué copa usar para cada tipo de vino. Pero nada de eso le importaba a Leo. ¿Nos sentaremos con todos?, preguntó. ¿Quizás?, le dije. ¿Aplaudirán cuando entremos? Sonreí. Lo dudo, amigo. Aún así, él seguía sonriendo. Y lo dejé. Preparamos una maleta y reservamos una habitación barata en un hotel de carretera cerca del lugar en las afueras de Valparaíso. Le compré calcetines nuevos y una corbata de clip. Incluso planché mi camisa, con una toalla y una plancha de hotel que olía a tostadas quemadas. Esa mañana, mientras conducíamos, Leo iba en el asiento trasero, practicando cómo decir felicitaciones por su gran logro, como si le hubieran dado un papel en una obra escolar. Entré en el estacionamiento. Miré todos los autos pulcros y los recepcionistas con tabletas y auriculares y pensé, solo sonríe. Mantén la cabeza baja. Haz que esto sea fácil. Salimos. Leo se ajustó la corbata y me tomó la mano. ¿Estás listo?, pregunté. Asintió rápidamente. ¿Y tú?
Yo no lo estaba, pero dije, sí. Y entramos. Entramos al salón de recepción y me golpeó como un puñetazo. El aroma de lirios exóticos, champaña y un perfume que sabías que costaba más que mi cheque de pago completo. El lugar parecía sacado de una de esas revistas de diseño de interiores que mi madre siempre coleccionaba. Techos altos, vigas rústicas, enormes ventanales con vistas a colinas cubiertas de viñedos. La luz de las velas parpadeaba en copas de cristal y cubiertos dorados. Todo gritaba dinero. Leo apretó mi mano con más fuerza. Sus ojos se fijaron en la instalación de luz colgante en el techo. Esferas de cristal suspendidas como una constelación congelada. Parece una nave espacial. Susurró. Asentí. ¿Una nave espacial elegante? Dimos unos pasos hacia adentro. La gente todavía estaba buscando sus asientos, mezclándose. Un trío de jazz suave tocaba algo que sonaba como si perteneciera a un anuncio de pasta de dientes. Serena estaba de pie cerca de la mesa principal, toda encaje y brillo, riendo de algo que una de sus socias decía. Parecía una modelo de portada de revista con piel, ni un solo cabello fuera de lugar. Se giró. Nos vio. Y su rostro se tensó por medio segundo antes de forzar una sonrisa y darme el asentimiento más apretado que jamás haya visto en un ser humano. Antes de que pudiera reaccionar, Leo soltó mi mano y caminó directamente hacia ella. «Pareces la reina de un castillo», dijo muy serio. Serena parpadeó, sorprendida. «Bueno, gracias». Eso fue todo. Se dio la vuelta. Leo volvió a mí, sonriendo como si acabara de conocer a una celebridad. Un minuto después, Mateo se acercó. Impecable. Sonrisa forzada. Los ojos haciendo una cosa extraña, como si quisiera mirarme pero no pudiera lograrlo. Fue directamente hacia Leo. «Hola, pequeño, te ves muy elegante», dijo, dándole un abrazo con un brazo. Leo radiaba. «Gracias». Mateo se enderezó, asintió una vez en mi dirección, con los ojos en algún lugar por encima de mi hombro, y luego se alejó. Ni un abrazo, ni un «qué bueno verte», nada. Ni siquiera tuve tiempo de sentirme incómodo antes de que se acercara uno de los anfitriones, un joven con una lista digital. «¿Nombre?», preguntó. «Elías, con mi hijo Leo». Escaneó la lista, luego señaló. «Están en la mesa 12. Por aquí». Lo seguimos por filas de mesas impecablemente vestidas y llenas de gente riendo. Primos, amigos, compañeros de trabajo, todo el maldito clan. Pasamos la mesa 6, donde estaban mi tío Rafael y su esposa. La mesa 8, donde estaban los viejos amigos de la Universidad de Mateo. No nos detuvimos hasta llegar al rincón más alejado, detrás de una fila de grandes esculturas de metal, prácticamente contra la pared. Mesa 12, justo al lado de la entrada de servicio de la cocina. El silbido de las bandejas, el tintineo de los platos, los camareros pasando cada 5 segundos. Leo no lo notó. Seguía mirando la instalación de luz en el techo. «Apuesto a que se abre y dispara rayos de luz», susurró. Forcé una sonrisa. «Quizás después del postre». Saqué su silla. El cojín se deslizó un poco por el suelo liso, y el niño casi se cae hacia atrás. Lo atrapé justo a tiempo. Nos sentamos. Escaneé la habitación de nuevo. Mesa tras mesa de caras sonrientes y copas de champaña, todos iluminados por una luz cálida. ¿Nosotros? Estábamos prácticamente en las sombras. Una pareja que no conocíamos se unió a nosotros, 30 y tantos tal vez. Probablemente del lado de Serena. Nos dieron una sonrisa cortés, sin molestarse en presentarse. Luego vi a Victoria. Flotó más allá de la mesa 9 con una copa de vino en la mano. Se inclinó sobre el hombro de alguien y soltó una risita lo suficientemente fuerte como para hacer girar cabezas. Su vestido era un azul cobalto con incrustaciones de perlas a lo largo de las mangas. Parecía que estaba audicionando para un programa de telerrealidad de lujo. Ni siquiera nos miró. Ni una sola vez. En cambio, se dirigió a Serena,
Le besó la mejilla y dijo lo suficientemente alto como para que la oyera al otro lado de la habitación. Mi nueva socia es sencillamente brillante. Serena rió y se inclinó hacia ella como si fueran hermanas de hermandad. Leo me tiró de la manga. ¿La abuela se sentará con nosotros? Aclaré mi garganta. No, amigo. Ella tiene un lugar en el frente. Asintió lentamente, tratando de entenderlo. El trío de jazz suave terminó. Una mujer con un auricular se acercó al micrófono, anunció la presentación de la junta directiva. Todos aplaudieron. Los directores de Serena entraron, seguidos por los de Mateo. Mateo y Serena entraron del brazo, como modelos de revista, sonriendo, cogidos de la mano. Tomaron sus asientos en la mesa principal, un brillante foco de luz sobre ellos, lirios apilados como nubes. Nosotros apenas éramos visibles detrás de una de las grandes esculturas metálicas. La cena comenzó. Los camareros salieron en oleadas, delicados canapés de mariscos perfectamente emplatados, algún tipo de pequeñas brochetas de cordero, ensaladas artísticas. Recibimos la misma comida que todos los demás, claro, pero la nuestra estaba tibia cuando llegó a la mesa 12. A Leo no le importó, todavía estaba asombrado. Susurraba sobre la música, las luces, lo geniales que se veían los camareros con las toallas en los brazos, y por un segundo me permití respirar. Quizás no sería tan malo, quizás nos sentaríamos aquí, comeríamos, aplaudiríamos cortésmente, y lo superaríamos. Luego, las luces se atenuaron un poco, y el maestro de ceremonias dijo: «Estamos listos para comenzar los discursos de bienvenida». Me senté más erguido. Leo aplaudió. Miré la mesa principal. Serena se puso de pie, se alisó el vestido y tomó el micrófono. Me dije a mí mismo que sería inofensivo. Solo historias dulces, bromas ligeras, nada personal. Debería haberlo sabido. Serena estaba en la mesa principal, micrófono en una mano, copa de champán en la otra. Lanzó una rápida mirada hacia la cabina de sonido como si esperara su señal. Las luces se suavizaron un poco más. Sonrió como si hubiera estado esperando toda su vida para interpretar este papel. La habitación se quedó en silencio. Ese tipo de silencio falso donde la gente todavía está medio riendo del último brindis y buscando su vino, pero lista para aplaudir a la orden. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. Comenzó. Su voz dulce y pulcra como si hubiera sido entrenada. En serio, desde el fondo de mi corazón. Significa un mundo que todos estén aquí para celebrar este nuevo capítulo, con Mateo y conmigo. Unos aplausos dispersos, principalmente de su lado. Sus padres parecían lo suficientemente orgullosos como para explotar. Siguió, suave y constante. Habló de conocer a Mateo, de cómo se cruzaron en el momento exacto, de cómo Dios tiene un plan para cada historia de éxito. Miré a Leo, que estaba a medio camino de su panecillo, y se balanceaba suavemente en su silla como si estuviera escuchando una nana. Me recosté un poco. Quizás había estado demasiado tenso. Quizás esto realmente sería solo una charla inofensiva de inauguración. Entonces el tono de Serena cambió, lo suficiente como para sentirlo. Y por supuesto, dijo, haciendo una pausa como una comediante a punto de soltar un chiste. Tengo que agradecer a mi cuñado Elías. Mi estómago se apretó al instante. El nombre me golpeó más fuerte de lo que debería. No me llamó Nate. Nadie en esa habitación lo hizo. Solo la gente que intentaba sonar formal usaba Elías. La miré. Estaba sonriendo ahora, pero no era el tipo de sonrisa cálida. Era controlada, calculada. Conocía esa sonrisa. La había visto en el rostro de Victoria demasiadas veces. Realmente nos ha mostrado a todos lo resilientes que son los padres solteros, llevando todo el peso solos, dijo.
haciendo una pausa lo suficientemente larga como para que las siguientes palabras golpearan con más fuerza, después de que los demás no pudieron o no quisieron quedarse. Risas. Inmediatas. Grandes. Agudas. Ruidosas. Tampoco el tipo de risa tranquila y educada. ¿Diversión real? Algunas personas incluso aplaudieron. Las copas de vino tintinearon por la habitación. Alguien cerca de la mesa principal soltó un silbido. No me moví. No me reí. Ni siquiera parpadeé. Leo se volvió hacia mí, confundido. Me tiró de la manga de mi blazer. ¿Por qué dijo eso?, preguntó con la voz baja, como si no estuviera seguro de haber hecho algo malo. No pude responder. Tenía la boca seca. El pecho se me apretó. Luego, desde el centro de la habitación, la voz de Victoria resonó, demasiado fuerte, demasiado ensayada. Bueno, al menos finalmente se arregló, dijo agitando su copa de vino en un círculo lento. No parece que acaba de salir de su taller de reparaciones, ¿verdad? Eso provocó otra ronda de risas. No tan fuerte como antes, pero suficiente. El tipo que dolía más porque venía en oleadas. La gente se rió como si estuviera bien, como si fuera merecido. Miré el mantel. Era de lino blanco con un sutil patrón bordado. Había una pequeña mancha de mantequilla cerca de mi plato. No podía dejar de mirarla. Leo todavía me estaba mirando. Sus hombros estaban tensos, sus labios apretados como si estuviera conteniendo una pregunta que no sabía cómo hacer. Levanté la vista y escaneé la habitación. Nadie más nos estaba mirando. Todos habían vuelto a sus comidas, a su vino, a sus risas casuales. Serena le entregó el micrófono a otra persona. No alcancé a ver a quién. Se sentó como si nada hubiera pasado, como si lo que dijo fuera totalmente normal. Solo un brindis inteligente y audaz, con un pequeño toque. Sentí que el calor subía por mi cuello, mis orejas, mi pecho. No solo vergüenza, algo más pesado. Vergüenza, quizás, ira mezclada con impotencia. Esa sensación de saber que no hay nada que puedas decir que haga que a alguien le importe. Leo buscó su vaso de agua y lo golpeó ligeramente. El vaso se inclinó, salpicó un poco sobre la mesa. No mucho, pero lo suficiente para que él se encogiera. «Perdón», murmuró. Negué con la cabeza. «Está bien, amigo». Volvió a mirar la instalación de luz como si necesitara algo brillante en lo que concentrarse. Me senté allí, inmóvil, mientras la gente comenzaba a aplaudir de nuevo a quien hablaba después. La risa de Victoria llegó de nuevo, más delgada esta vez, como si se estuviera esforzando demasiado. La vi inclinar la cabeza hacia atrás y girar su copa como si fuera de la realeza. Sabía exactamente lo que era esto. No era solo una broma. Era la aprobación de Victoria envuelta en un desprecio. Su luz verde para todos los demás de que yo seguía siendo el eslabón débil de la cadena familiar. ¿Y Serena? Ella solo le estaba poniendo el broche de oro. Lo sentí todo en mi mandíbula, en mis puños debajo de la mesa. Había ensayado este momento 100 veces en mi cabeza a lo largo de los años. Levantarse, increparlos, voltear una mesa, lo que fuera. Pero cuando realmente sucedió, todo lo que hice fue quedarme sentado, como si estuviera clavado a la maldita silla. Más tintineo, más tenedores raspando platos. Alguien pidió más vino. La vida siguió como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Podía sentirlo en mi piel. Leo no volvió a tocar su comida. La camarera se acercó a retirar los platos y sonrió sin mirarnos. Probablemente no escuchó el discurso. Probablemente no sabía que estaba raspando la vergüenza del borde de la mesa. Al otro lado de la habitación, Victoria se inclinó hacia Serena y dijo algo más que la hizo reír. Pequeña y petulante, el tipo de risa que la gente suelta cuando sabe que ha ganado. Intenté tragar. No pude. No pude respirar bien. No pude moverme.
No podía creer que esto fuera real. Escaneé la habitación. Ni una sola persona me miró. Mi tío Rafael, el hermano mayor de Victoria, se sentó con su esposa en la mesa 6, a solo 20 pies de distancia. Se secó la comisura de la boca con una servilleta, la dobló pulcramente y volvió a masticar, como si nada hubiera pasado. Mi prima Laura estaba frente a él, con la cara iluminada por su teléfono, desplazándose, quizás enviando un mensaje a su hermana sobre lo que dijo Serena, quizás ya convirtiéndolo en chismorreo. Y mi abuelo Octavio, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que una vez me dijo: no dejes que la gente te pisotee solo porque son más ruidosos. Miró directamente a su plato como si el puré de papas tuviera algo importante que decir. No levantó la cabeza. Ni una sola vez. Leo no había tocado su tenedor en 5 minutos. Sus manos estaban cruzadas en su regazo. Sus ojos estaban en el vaso vacío frente a él, y su boca era una línea recta y pálida. No más chistes de naves espaciales. No más susurros sobre luces o música. Solo silencio. Eso fue lo que me rompió. Empujé mi silla hacia atrás. Se arrastró ruidosamente contra el suelo. Lo suficientemente fuerte como para que algunas cabezas se volvieran, pero no lo suficiente como para que alguien dejara de masticar o beber. No hice una escena. No maldije. No levanté la voz. Solo me puse de pie. Tomé la mano de Leo y empecé a inclinarme para poder susurrar: vámonos. Pero antes de que pudiera decir una palabra, lo escuché. El chirrido de otra silla detrás de mí. Mateo. Se puso de pie, lento, deliberado. El sonido de su silla arrastrándose sobre el suelo pulido pareció más fuerte que toda la maldita habitación. No estaba mirando a Serena, no estaba mirando a Victoria. Me estaba mirando directamente a mí. Su mandíbula estaba tensa, ojos agudos, hombros cuadrados. Parecía furioso. Me congelé. Leo también lo miró. Inseguro. Sus pequeños dedos se aferraron a los míos con más fuerza. Entonces todos lo notaron. El zumbido de la habitación disminuyó, como si la temperatura del aire hubiera bajado 5 grados. El camarero que pasaba con una bandeja de copas se detuvo a medio paso. Mateo no dijo nada al principio, solo me miró, como si estuviera tratando de resolver algo en tiempo real. Luego se volvió lentamente. Miró a la multitud y escaneó la habitación. Y le arrebató el micrófono de la mano a Serena. No preguntó, no explicó, simplemente lo tomó. Serena parecía aturdida. Su boca se abrió ligeramente como si fuera a decir algo. Quizás protestar, quizás preguntar qué estaba haciendo, pero no salió ningún sonido. El rostro de Victoria se torció. Se podía ver el color cambiar debajo de su maquillaje. Parecía que acababa de morder un limón. Mateo levantó el micrófono. La habitación quedó en silencio. Miró a la multitud. Filas de personas aún sosteniendo copas de champán a medio camino de sus bocas. No voy a dejar pasar eso, dijo. Su voz no era fuerte, pero no tenía que serlo. Cada persona estaba escuchando. Eso no fue una broma, dijo, con los ojos fijos en las mesas frente a él. Eso fue una humillación. Serena estaba congelada en su silla, con las manos en el regazo. La sonrisa que tenía antes había desaparecido. Su rostro estaba en blanco. Victoria se movió en su asiento, ya negando con la cabeza. Mateo continuó. Elías ha criado a su hijo solo. Trabajó en 2 empleos al mismo tiempo para asegurarse de que Leo nunca careciera de nada. Se mantuvo firme mientras la mayoría de ustedes se sentaban a juzgar y no hacían nada para ayudar. Se volvió ligeramente, ahora mirando la mesa 6, a Rafael, al abuelo. Hizo trabajos que nadie quería. Apareció cuando nadie más lo hizo. Y trajo a su hijo aquí hoy con respeto. Algo que algunos de ustedes claramente olvidaron cómo mostrar. Un murmullo estalló cerca de las mesas centrales.
Conmoción silenciosa. Nadie lo esperaba. Luego miró a Serena. Te burlaste de la única persona decente en esta habitación que no pidió atención, que no pidió nada, y lo hiciste para conseguir una risa. Alguien cerca del bar jadeó. Una de las socias dejó caer su servilleta. Serena parpadeó. Intentó hablar. Solo una palabra. Mateo. Pero él le dio la espalda. No le dio una oportunidad. Volvió a mirar la habitación, el micrófono aún levantado. Si así es como esta familia trata a sus miembros, dijo con voz firme y constante, prefiero no formar parte. Y luego caminó. No rápido, no saliendo furioso, simplemente con calma, directamente por el pasillo central entre las mesas, a través de las caras aturdidas hacia la salida. Ni siquiera se llevó la chaqueta del smoking. No se despidió, no miró hacia atrás. Serena se quedó en su silla, con las manos firmemente cruzadas, el micrófono aún frente a ella como si no supiera si soltarlo o seguir fingiendo que la noche podía salvarse. Victoria parecía furiosa, ahora con la cara roja, la boca abierta como si fuera a escupir clavos. Leo miraba a Mateo como si acabara de ver a alguien desactivar una bomba. No sabía qué demonios hacer. La habitación estaba congelada. Nadie habló. Nadie aplaudió. Nadie siquiera se puso de pie. Solo ese silencio de nuevo. Real esta vez. No el falso de las celebraciones. Alcancé el blazer de Leo y se lo enderecé suavemente por los hombros. Él me miró. Todavía sin sonrisa, solo ojos muy abiertos. No volví a sentarme. Nadie se movió. Leo seguía mirando la puerta por la que Mateo había salido, y yo seguía de pie a su lado, con la mano en su hombro, esperando el siguiente golpe de algún lugar. Pero no llegó. No de inmediato. Toda la habitación permaneció en un silencio aturdido y muerto, como si la fiesta se hubiera estrellado directamente contra una pared de ladrillos. Serena todavía tenía el micrófono en la mano. Sus nudillos estaban blancos alrededor del mango. No habló. No se movió. Simplemente se quedó allí como si alguien hubiera olvidado programar su siguiente movimiento. El DJ tenía la mano cerca de la laptop, como si no supiera si poner una canción lenta o desconectar todo el sistema y escabullirse por la parte de atrás. Entonces Victoria se puso de pie. Se puso de pie rápidamente, como si quisiera adelantarse a alguien, y en el segundo en que abrió la boca, su voz fue lo suficientemente aguda como para cortar el aire. ¡Mateo!, gritó como si aún pudiera estar en la habitación. ¡Vuelve aquí! La gente se encogió. Esa voz era pura Victoria, penetrante, pulcra y furiosa. Pero Mateo no volvió. La puerta al final del pasillo permaneció cerrada. Ella miró alrededor de la habitación, resoplando, ajustándose la correa de su vestido como si eso pudiera arreglar el momento. «Bueno», dijo mirando a Serena, como si hubieran ensayado algún tipo de salvamento. «Claramente está molesto. Pero este no es el momento para el drama». Nadie aplaudió. Nadie la apoyó. Ella esperó medio segundo, luego se volvió hacia mí, y fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Leo. Su rostro se crispó como si hubiera olvidado que él estaba allí. «Honestamente», dijo con la voz aún alzada, «la avergonzaste, Elías. Siempre arruinas todo. Eso fue todo, no la broma, no la risa de la multitud. No las décadas de ser ignorado y empujado y culpado por todo. Eso». Leo se encogió cuando ella lo dijo, y vi algo en él romperse, como si se diera cuenta de repente de que esto no se trataba solo de mí. También se trataba de él. Di un paso frente a su silla. «No tienes derecho a darle la vuelta a esto», dije, lo suficientemente alto como para que todos en las mesas circundantes me oyeran. Las cejas de Victoria se dispararon. «¿Disculpa?» «No», dije. «No tienes derecho a fingir que no te encantó cada segundo de lo que dijo ella».
Serena seguía sin moverse, aún aferrada al micrófono como si esperara su siguiente línea. No la detuviste, dije. Te reíste. Lo empeoraste. Y el resto de ellos... Me volví. Miré a través de las mesas. Todos ustedes simplemente se quedaron sentados. Nadie hizo contacto visual. Ni siquiera los que parecían estar de acuerdo con Mateo. Nadie habló. Solo ojos bajos y movimientos en sus sillas. Volví a mirar a Victoria. Su boca estaba tensa. Sus manos ahora estaban apretadas. La copa de vino temblaba ligeramente en su agarre. ¿Crees que yo arruiné las cosas? Dije. Me excluyeron de esta familia hace años. Todo lo que hice fue aparecer. Todo lo que hice fue traer a mi hijo a la inauguración de su tío y sentarme en la mesa que ustedes metieron en las sombras. Se aseguraron de que fuéramos invisibles. Victoria intentó hablar de nuevo, pero no había terminado. Te quedaste ahí y dejaste que Serena me tratara como basura delante de mi hijo. Dejaste que se burlara de mi situación, como si Leo fuera un error que todos tienen que soportar. ¿Y luego tienes el descaro de decir que yo arruiné esto? Serena finalmente se movió, solo ligeramente, como si su cerebro alcanzara a su cuerpo y se diera cuenta de que el micrófono todavía estaba en su mano. No quise decir eso así, dijo, con los ojos muy abiertos. Fue solo... Se suponía que era divertido. La miré. Realmente la miré. Seguía con ese vestido de encaje perfecto, el maquillaje impecable, el cabello peinado como en una portada de revista, pero nada de eso la ayudaba ahora. Su voz estaba hueca. Su sonrisa, la que le dio a Leo antes, había desaparecido. No te puedes burlar de gente que no conoces, dije. No puedes pararte ahí y humillar a alguien que ya sabe que no es querido. No solo por unas risas. Abrió la boca de nuevo, luego la cerró. No sabía qué decir, y por una vez no intentó fingir. Me volví hacia Leo. Me estaba mirando, con los ojos muy abiertos, esperando una señal, un movimiento. Algo. Asentí. Vamos, amigo. Hemos terminado aquí. Pero antes de que pudiéramos alejarnos, alguien se puso de pie. Un hombre mayor cerca del centro, mi abuelo Octavio. Su silla chirrió lentamente. Se puso de pie con algo de esfuerzo, ajustándose el cinturón, alisándose la parte delantera de su chaqueta. Sus manos temblaban lo suficiente como para notarlo. No dijo nada, solo se quedó de pie. Sus ojos encontraron los míos, y por medio segundo, pensé que quizás estaba a punto de decir algo de apoyo, algo definitivo, quizás una disculpa, pero solo me dio un pequeño asentimiento. Casi demasiado pequeño para ser real. Y luego volvió a sentarse. Quizás eso era todo lo que tenía. Quizás era más de lo que debería haber esperado. De cualquier manera, fue suficiente. No bueno, no limpio, pero suficiente. Me volví hacia la salida. Leo me siguió, sus pequeños zapatos de vestir resonando suavemente contra el suelo. El ruido en la habitación se mantuvo bajo. Ni siquiera susurros ahora. Solo un silencio aturdido y el tintineo de una copa de vino aquí y allá. Sin música, sin aplausos. Nadie nos llamaba de vuelta. Pasamos por la mesa 6. Mi tío seguía sin mirarme. Pasamos por las socias de Serena. Una de ellas parecía a punto de llorar. Victoria siguió de pie, aún congelada, aún furiosa, pero su voz no volvió a sonar. Esa voz, la que solía llenar cada habitación, controlar cada momento, ya no funcionaba. Llegamos a la puerta. Leo me miró, la abrí para él. Salimos, cruzamos las puertas principales, y en el segundo en que se cerraron detrás de nosotros, el aire se sintió diferente. Más pesado de alguna manera. La falsa calidez del salón de recepción se desvaneció, como si alguien hubiera desconectado la ilusión con la que toda la maldita fiesta había estado funcionando. Pero aún no nos íbamos. Me detuve justo afuera del edificio. Leo se quedó a mi lado, mirando a través del cristal.
como si todavía esperara algo. Quizás a Mateo. Quizás una razón para entender lo que acababa de pasar. No preguntó. Simplemente se quedó quieto, dentro, a través de los altos ventanales. La escena estaba congelada. Nadie se había movido. El DJ seguía sin poner música. El postre permanecía intacto en su elegante pequeña plataforma. Los camareros revoloteaban como si no supieran si empezar a recoger las mesas o irse ellos mismos. Cada invitado se sentaba rígido, con la cara en blanco o inclinada lo suficiente para evitar encontrarse con la mirada de alguien. Casi se podía oír el zumbido de los conductos de ventilación desde afuera. Serena seguía en la mesa principal, con la espalda recta, las manos apoyadas en el regazo, como una estudiante que acaba de ser sorprendida, copiando delante de toda la clase. Sus mejillas estaban pálidas, ni siquiera parpadeaba. Sus socias estaban dispersas con sus vestidos a juego, sin hablar, sin arreglarse el maquillaje ni sacar los teléfonos para selfies, simplemente mirando hacia abajo, tratando de desaparecer en el suelo. Victoria finalmente se puso de pie de nuevo. Se ajustó el chal con más fuerza alrededor de los hombros como si tuviera frío, o como si necesitara algo en lo que envolverse ahora que su plan de la Niña de Oro se había desmoronado. Mateo es un desagradecido, dijo en voz alta, su voz rompiendo el silencio de la sala. Después de todo lo que hemos hecho por él, ¿así nos lo paga? Algunas personas se volvieron hacia ella, pero no con simpatía, solo con miradas en blanco. Nadie estuvo de acuerdo, nadie asintió, nadie siquiera fingió apoyarla. Ella esperó medio segundo, luego sus ojos se fijaron en mí a través del cristal. Señaló: «Esto es tu culpa, Elías, la avergonzaste. Siempre arruinas las cosas». Esa voz, la que había crecido con ella, la que podía llenar una casa y aplastar tu columna vertebral en una sola frase, ya no tenía el mismo efecto. La habitación no reaccionó. Nadie siguió su ejemplo. Nadie aplaudió. Nadie habló en defensa de Serena. Ni siquiera su propia familia. Simplemente miraron los manteles o picotearon su comida como si desearan estar en cualquier otro lugar. Y así, el poder de Victoria se rompió. La vi bajar los hombros. La máscara se le cayó. Por un segundo, simplemente pareció vieja, no pulcra, no afilada. No la mujer que gobernaba cada función familiar con una copa de vino y una sonrisa falsa. Solo una mujer que perdió el control de la habitación y no sabía cómo recuperarlo. No dije nada, ni a ella, ni a nadie. Miré a Leo. Su rostro estaba tranquilo, pero su voz salió pequeña. ¿Podemos irnos? Asentí. Sí, amigo, vámonos a casa. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Nos alejamos del cristal y caminamos hacia el auto. Mi blazer alquilado se sentía pesado sobre mis hombros, como si hubiera absorbido el peso de todo lo que había sucedido dentro. El aire era fresco. En algún lugar detrás de nosotros, el viento se levantó entre los árboles a lo largo del camino, susurrando entre las hojas del viñedo como si el mundo avanzara, estuvieran listos o no. Leo se subió al asiento trasero y se abrochó el cinturón sin decir una palabra. Me deslicé en el asiento del conductor, ajusté el espejo y nos miré a los dos por un segundo. Su corbata de clip estaba un poco torcida. Mi cuello estaba arrugado por el sudor de antes. Encendí el motor. Nos alejamos de ese edificio como si estuviéramos saliendo de un incendio que aún no se había apagado por completo. Dentro del auto, Leo finalmente habló. El tío Mateo estaba enojado. Sí, dije, manteniendo los ojos en la carretera. Lo estaba. Miró por la ventana y luego se volvió hacia mí. Pero no con nosotros. No, dije, no con nosotros. El silencio se instaló de nuevo, pero no fue incómodo. Fue limpio. Como el tipo de silencio que llega después de cerrar una puerta para siempre.
Condujimos pasando las colinas y los autos estacionados, y la gran carpa blanca todavía iluminada como si nada hubiera salido mal. Pero sabíamos mejor. Esa carpa, ese edificio, ya no significaba nada. Era un escenario y todo el espectáculo se había derrumbado a mitad de la función. De vuelta en el hotel de carretera, dejé que Leo tomara la primera ducha. Mientras él estaba allí, me senté en el borde de la cama y miré la televisión, aunque no estaba encendida. Mis manos todavía estaban apretadas sin que me diera cuenta. Tuve que sacudirlas como si acabara de terminar una pelea. Leo salió envuelto en una toalla, el cabello húmedo, el pijama a medio poner. Se arrastró a la otra cama y se arropó con las sábanas como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Me levanté, me lavé la cara, me cambié la camisa de vestir y me deslicé en la cama junto a él. No me molesté en apagar la luz. Se dio la vuelta para mirarme. ¿Volveremos a ver al tío Mateo? Lo miré. Sí, dije. Creo que sí. No preguntó nada más. Cerró los ojos y se durmió en menos de 1 minuto. Me quedé despierto un rato, mirando al techo. No enojado, no triste, solo despierto. Y seguía pensando una cosa, una y otra vez. Todos lo vieron. Cada persona en esa habitación vio quién era realmente Victoria. ¿Quién era Serena? ¿Quién era yo? Y por primera vez no se lo tomaron a broma. No fingieron que estaba bien. No vitorearon. No aplaudieron. No vinieron corriendo. Pero lo vieron. Y eso era más de lo que nunca había obtenido de ellos. Me desperté antes de la alarma. Ni siquiera miré la hora. Simplemente miré al techo mientras el aire acondicionado del hotel zumbaba detrás de mi cabeza, como si intentara ahogar mis pensamientos. Leo seguía profundamente dormido, acurrucado de lado, respirando suavemente. Su corbata todavía estaba en la mesita de noche, su pequeña pinza. La miré durante mucho tiempo, como si fuera una especie de evidencia. Tomé mi teléfono. 19 llamadas perdidas, una de Victoria. El resto eran todos números desconocidos o de parientes de los que no había oído hablar en años. Algunos dejaron mensajes de voz, pero no los escuché. No necesitaba escuchar sus excusas a medias o sus discursos de "ya sabes que no lo decía en serio". También había algunos mensajes de texto, la mayoría de personas que apenas conocía. Uno decía: "Hola, solo quería decir que eso era algo que hacía mucho tiempo que debía pasar. Lo manejaste bien". Otro tenía solo una frase: "Habló por todos nosotros". Luego vi el enlace. Alguien me envió un video. Sin asunto, sin mensaje, solo el enlace. Se abrió a un TikTok. Algunos invitados de la recepción, probablemente del lado de Serena, habían grabado el discurso de Mateo con sus teléfonos. Se podía ver con total claridad. Mateo de pie con su smoking quitándole el micrófono a Serena. Su rostro congelado. La reacción de Victoria. Todo. En la parte inferior de la pantalla, novio increpa a su propia familia en la boda. Esperen a ver. No quería verlo, pero lo hice. Vi el clip completo de 2 minutos, justo allí en la habitación del motel, con la luz apenas filtrándose por las cortinas, y Leo todavía respirando tranquilamente a mi lado. 40,000 vistas. Eso es lo que tenía de la noche a la mañana. Para el almuerzo, llegó a 80,000. Para cuando llegué a casa, superaba los 100,000. No lo volví a publicar, no comenté, no le di me gusta, pero leí las respuestas. Finalmente, alguien lo dijo: "Ese hombre es un héroe. A los padres solteros, respeto. Esto acaba de sanar algo en mí. Novio del año. Maldición, lloré. ¿Quién crió a ese tipo? Claramente no su madre. Esa me hizo detenerme". La leí 2 veces. No sonreí. Tampoco lloré. Simplemente miré la pantalla y sentí que algo cambiaba. No de una manera grande y dramática. Solo este aflojamiento silencioso en mi pecho, como si un nudo hubiera comenzado a desatarse. Y ni siquiera me había dado cuenta de lo apretado que se había puesto.
Paramos en una cafetería en el camino a casa. Nos sentamos en un rincón, ambos todavía con la ropa de ayer. La camarera no hizo preguntas. Le trajo a Leo una pila de panqueques y a mí un café extra sin decir una palabra. Lo observé comer mientras el sol se filtraba por las persianas y me di cuenta de lo sereno que se veía, como si ya hubiera archivado todo bajo lecciones aprendidas y estuviera esperando que comenzara el siguiente capítulo. Cuando llegamos a casa, dejé nuestra maleta junto a la puerta y me senté en el sofá durante lo que parecieron horas. No encendí la televisión, no contesté el teléfono cuando volvió a sonar. Simplemente me senté con el peso de lo que había sucedido y dejé que se asentara. Leo desapareció en su habitación. No dijo mucho. Estuvo callado todo el día, pero no de una manera asustada o molesta, simplemente pensativo. Esa noche, mientras enjuagaba los platos en el fregadero, salió con un trozo de papel y lo sostuvo como si no fuera nada especial. «Mira», dijo, me sequé las manos, me di la vuelta. Era un dibujo, 3 monigotes, uno alto, uno mediano, uno pequeño. El alto tenía una pequeña caja frente a su cara, un micrófono dibujado con crayón azul. El pequeño tenía una gran sonrisa. El del medio tenía el pelo erizado, como me dibuja cuando jugamos a los superhéroes. Ni siquiera tuve que preguntar. «Este eres tú, este soy yo, y ese es el tío Mateo», dijo, cuando dijo lo de la cosa. Lo miré por un segundo más de lo que pretendía. Luego caminé hacia el refrigerador. Tomé el imán más cercano y lo pegué justo en el centro. Leo sonrió y regresó a su habitación sin otra palabra. Y yo me quedé allí, mirando ese maldito dibujo. No hizo que el escozor desapareciera. No arregló lo que dijo Victoria. No borró los años de ser mantenido a distancia, los cumpleaños perdidos, las festividades a las que no fuimos invitados. Pero era algo. No aplausos, no perdón, pero algo real. El tipo de realidad que no necesita un escenario o una multitud. Más tarde esa noche, cuando Leo estaba dormido y la casa finalmente en silencio, entré en la cocina y miré el refrigerador de nuevo. El dibujo seguía allí, un poco arrugado por los bordes por sus pequeñas manos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un invitado en mi propia vida. Ya no estaba afuera, esperando que alguien me dejara entrar. Ya estaba en casa. El video siguió subiendo. 100,000, luego 200,000. Personas de todo el país lo compartían. Blogs de paternidad, cuentas de salud mental, incluso una maestra de Wisconsin que unió el clip y dijo, «Así se ve la rendición de cuentas». Y aún así, Serena intentó darle la vuelta. Publicó una foto al día siguiente de ella sosteniendo una taza de café con la palabra respeto en ella. La leyenda decía, «A veces la gente dice cosas de las que se arrepiente. Aprendemos, crecemos, perdonamos». Los comentarios se bloquearon por la tarde. Luego, una semana después, lo intentó de nuevo. Hizo un directo en Instagram, sentada en su sofá impecable, hablando suavemente como una instructora de yoga, diciendo a la gente que todo había sido un malentendido, que Mateo había reaccionado exageradamente en el momento, y que las celebraciones son emotivas para todos. Nadie se lo creyó, ni siquiera sus propias socias. Para la segunda semana, todas las fotos de ella y Mateo habían desaparecido. La publicación de compromiso eliminada. El enlace del registro de socios, muerto. Incluso el hashtag #RichianieSerenay Mateo por siempre. Dejó de mostrar cualquier cosa que no fueran memes. No emitieron una declaración, ni una disculpa cuidadosamente redactada, ni un cierre público. Solo silencio, un borrado digital. Entonces llamó Victoria. Su nombre apareció en mi pantalla mientras descargaba cajas en el muelle de carga del almacén. Por medio segundo, casi no respondí, pero lo hice. Se saltó el saludo.
¿Te das cuenta de lo mal que me hiciste quedar? Su voz era dura, cortante, sin rastro de tristeza, sin arrepentimiento. Dejaste que eso pasara. Continuó. Te quedaste ahí y no dijiste nada. Dejaste que ella fuera humillada delante de todos. ¿Crees que eso es algo que hace un buen hijo? No grité. No igualé su energía. Simplemente sostuve el teléfono en mi oído y esperé a que se quedara sin aliento. Cuando finalmente se detuvo, dije, ya no soy tu saco de boxeo. Luego colgué, sin discurso, sin seguimiento. Simplemente lo terminé. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable después, ni siquiera un atisbo de ese peso habitual. Se sintió como quitarse una chaqueta, que no me había dado cuenta de que era 3 tallas demasiado pequeña. Mi vida no cambió mágicamente después de eso. Seguía teniendo las mismas facturas, los mismos turnos, seguía trabajando noches en la fábrica y llenando mis días con repartos en mi viejo Toyota. Seguía viviendo al día, seguía acumulando cupones para los útiles escolares de Leo, pero algo cambió en la forma en que me paraba, en la forma en que me comportaba con la gente que solía despreciarme. Y Leo lo notó. No solo ese día, sino en las semanas posteriores, comenzó a hacer diferentes tipos de preguntas, más valientes. ¿Por qué la abuela nunca vino a mi cumpleaños? ¿Por qué el tío Mateo pide disculpas cuando nadie más lo hace? ¿Por qué más adultos no detienen a la gente mala? No tenía respuestas fáciles, pero le di respuestas honestas. Y en lugar de encogerse o parecer asustado, escuchó, preguntó más, se sentó con la incomodidad y no trató de escapar de ella. Una tarde llegó a casa de la escuela con el cabello desordenado y la camisa un poco sucia. Pensé que se había metido en problemas. Resultó que un niño de su clase se burlaba de una niña por sus gafas. Leo se puso de pie. Le dijo que se detuviera, lo suficientemente alto como para que la maestra lo oyera. Cuando le pregunté qué lo impulsó a hacerlo, simplemente se encogió de hombros. ¿Cómo hizo el tío Mateo?, dijo como si fuera obvio. Me di la vuelta y me limpié la cara antes de que pudiera verme. Esa noche lo llevé a una cita nocturna con el optometrista, y mientras él estaba adentro, revisé mi teléfono. Había un mensaje de texto de un número que al principio no reconocí. Pongámonos al día pronto. Te debo más que un discurso. Lo miré fijamente. Luego me di cuenta de que era Mateo. Respondí. ¿Qué quieres decir? Tardó un minuto en responder. Hay cosas que no sabes. Cosas que mereces saber. No presioné. No envié una avalancha de preguntas ni exigí una explicación. Mateo no era del tipo de personas que muestran sus emociones. No crecimos hablando de sentimientos ni exponiendo nuestras cosas sobre la mesa. Crecimos bajo Victoria, donde el silencio era seguridad y las emociones eran algo que se ocultaba o por lo que te castigaban. Así que cuando dijo que me debía más, le creí. No era una advertencia. No era una amenaza velada. Se sentía diferente. Se sintió como el primer golpe contra un muro que había estado allí desde que éramos niños. No respondí de inmediato. Simplemente miré la pantalla. Sentado en ese auto estacionado, escuchando a Leo reír a través de la ventana del consultorio del optometrista, mientras veía dibujos animados en la sala de espera. Imaginé que Mateo vendría cuando estuviera listo. No necesitaba un desfile ni una disculpa formal, pero el muro se había agrietado, y eso era suficiente por ahora. Las siguientes 2 semanas pasaron sin una palabra de Serena, ni mensajes, ni llamadas, ni una disculpa envuelta en una sonrisa falsa. Ni siquiera uno de esos mensajes vagos y moralistas que le gustaba enviar cuando necesitaba limpiar su nombre sin asumir la culpa. Nada. Lo mismo con su familia, su hermana, sus primos, sus padres. Todos desaparecieron como si alguien hubiera cerrado un grifo.
Silencio frío. Pero la verdad, ese silencio era mejor que cualquier ruido que hubieran hecho. Por una vez, mi teléfono no vibraba con invitaciones solapadas o saludos falsos de personas que no nos querían cerca, a menos que hubiera una oportunidad para una foto. Por una vez, simplemente hubo silencio. Y en ese silencio, las cosas comenzaron a respirar. Una mañana, salí al porche a buscar el correo. Era temprano. El aire fresco venía del oeste. El cielo todavía manchado con nubes matutinas. Abrí el buzón y encontré lo de siempre. La factura del agua. El folleto del supermercado. Una carta de la escuela de Leo. Y un pequeño sobre. Sin nombre. Sin dirección de remitente. Solo una tarjeta de papel crema con solo mi número de calle. Parecía algo que recibirías con una cesta de regalo. Dentro había una sola tarjeta. Papel grueso, sin diseño, sin saludo. Solo 4 palabras escritas con tinta azul, todo en mayúsculas. Para el leal, sin firma. Me quedé allí sosteniéndola quizás un minuto entero. El sobre aleteando con el viento. No necesitaba adivinar. No necesitaba preguntar ni tratar de averiguar. Era Mateo. Sus palabras de la inauguración. No necesitaba pruebas. Deslicé la tarjeta en el bolsillo de mi chaqueta y entré. Más tarde esa semana, la escuela de Leo celebró su asamblea de fin de semestre. Una de esas cosas al mediodía donde las sillas plegables chirrían y la hermana pequeña de alguien llora de fondo. Estaba sentado en la parte de atrás, sorbiendo café de un vaso de papel, tratando de parecer que no estaba nervioso aunque lo estaba. Llamaron su nombre para el estudiante más íntegro. Caminó lento pero seguro. Zapatos de vestir marrones con las puntas gastadas. La misma corbata de clip de la inauguración aún fuerte alrededor de su cuello. La directora le entregó un certificado. Luego se inclinó para preguntarle si quería decir algo. La mayoría de los niños habrían negado con la cabeza y huido. Leo tomó el micrófono. Solo unas pocas palabras. Nada dramático. Nada tembloroso. Mi papá es el hombre más valiente que conozco. Eso fue todo. Sin un gran discurso. Sin pausas para el efecto. Simplemente lo dijo y se bajó del escenario como si fuera lo más obvio del mundo. Yo aplaudí con más fuerza. No por orgullo, ni siquiera por emoción. Aplaudí porque era verdad y porque ese momento, esa frase, tenía más poder que cualquier cosa que Victoria hubiera puesto en una carta navideña. Esa noche, después de la cena y los platos y la tarea, y una rápida guerra de pistolas de juguete en la sala de estar, estaba acostando a Leo cuando vi la pantalla de mi teléfono iluminarse. Mateo. Segunda vez que llamaba desde esa noche. No contesté, no porque lo estuviera ignorando, sino porque Leo ya iba a la mitad de contarme sobre un nuevo robot que vio en un libro en la escuela, y no iba a cortarlo por nadie, ni siquiera por mi hermano. Después de que Leo se durmió, escuché el mensaje de voz. La voz de Mateo era tranquila, más baja de lo habitual, un poco nerviosa. «Nos vemos este fin de semana», dijo. «Traeré a alguien conmigo». Alguien que ha estado esperando esto por mucho tiempo. Eso fue todo. Lo escuché 2 veces. Me senté en el sofá, luces apagadas, solo el zumbido del refrigerador en la cocina y la suave respiración de Leo desde el pasillo. Sabía lo que quería decir. Una parte de mí no quería tener esperanzas. Había mantenido esa puerta sellada durante tanto tiempo que ya ni siquiera se sentía como una puerta. Más bien como un muro, uno sólido, uno que había pintado, pasado por alto, intentado olvidar que existía, pero la segunda vez que escuché el mensaje, lo sentí. Esa pequeña grieta de nuevo, ese mismo cambio en mi pecho, no completamente abierto aún. Ni siquiera cerca, pero ahí. 8 meses después, seguía cansado. Seguía haciendo turnos nocturnos en la fábrica.
Seguía haciendo malabares con las aplicaciones de reparto durante el día. Seguía haciendo tostadas de mantequilla de cacahuete para Leo todas las mañanas porque juraba que los huevos le daban náuseas. Pero algo era diferente. Ya no me encogía cuando alguien mencionaba a mi familia. No bajaba la mirada cuando pasaba por delante de un vecino que recordaba la voz de Victoria más que mi nombre. No me explicaba en los eventos escolares o por teléfono a la gente que solía llamarme solo por obligación. Ya no cargaba con la vergüenza. Leo también era diferente. Ahora hacía preguntas más agudas, mantenía los hombros más erguidos, miraba a la gente a los ojos, incluso a los adultos, incluso a los que no lo merecían. Comenzó a defender a los niños que eran ignorados en clase, incluso cuando eso significaba que lo regañaran a él. Y cada vez que lo hacía, llegaba a casa, dejaba su mochila y decía: «Es lo que el tío Mateo habría hecho», como si fuera una regla ahora, como si estuviera en nuestra sangre. Anoche, cepillándonos los dientes, preguntó: «Papá, ¿todavía estás enojado por esa inauguración?». Escupí, me limpié la boca y luego lo miré en el espejo. «No», dije. «¿Por qué?». Se encogió de hombros. «Porque creo que ganamos, tú y yo». No le respondí, solo asentí, porque tenía razón. No gritamos, no suplicamos, no nos quedamos tratando de arreglar lo que ya estaba roto. Simplemente nos levantamos. Salimos, y alguien a quien ninguno de ellos vio venir, hizo que toda la habitación mirara en lo que se habían convertido. Esta mañana, estaba a mitad de doblar una pila de ropa cuando llamaron a la puerta. Los dibujos animados sonaban a todo volumen de fondo. Leo estaba boca abajo en la alfombra con una caja de zumo, pataleando en el aire como si fuera un sábado cualquiera. Abrí la puerta. Era Mateo. Se veía diferente, más ligero, pero serio. Como alguien que finalmente había dejado de arrastrar las expectativas de otras personas. No sonrió, no se movió, simplemente se quedó allí por un segundo. Luego dijo: «Está aquí». Ni siquiera tuve que preguntar quién. Había una sombra detrás de él. Luego un hombre dio un paso adelante. Cabello canoso, espalda ancha, ojos pesados que se parecían a los míos. No llevaba nada especial. Solo jeans y una camisa de franela oscura. Pero no parecía más pequeño de lo que recordaba. Si acaso, parecía alguien que había envejecido a toda prisa, pero que aún guardaba cada palabra que nunca había dicho. No lo había visto desde que tenía 15. Abrió la boca y su voz era áspera pero firme. «No me fui por voluntad propia», dijo. «Me empujaron, pero debí haber luchado más por volver». No hablé. Mi mandíbula se tensó. Las manos se flexionaron a mis costados. Él esperó. No llenó el silencio. No me vendió una historia. Así que me hice a un lado y lo dejé entrar. Nos sentamos en la mesa. La misma que Leo y yo usábamos para las tareas y las noches de sándwiches de queso a la parrilla. Mi padre no suplicó. No enumeró sus arrepentimientos ni fingió saber en qué me había convertido. Simplemente me miró directamente a los ojos y dijo: «Lo hiciste mejor de lo que yo pude. Estoy orgulloso de ti». Las palabras no llegaron con un gran golpe emocional. No hubo lágrimas, no hubo música de fondo que aumentara. Simplemente se hundieron. Leo asomó la cabeza en la habitación. Silencioso, curioso. Le hice una seña para que se acercara. «Él es tu abuelo», le dije. «Mi papá». Él se acercó con los ojos muy abiertos, aún sosteniendo su caja de zumo. Mi padre se inclinó lentamente. Apoyó la mano en una rodilla y le tendió la otra. Leo no dudó. Le estrechó la mano. Luego sonrió como si acabara de conocer a un superhéroe. No lloramos. No nos abrazamos. Pero algo se abrió en esa habitación. Algo más viejo que el discurso de Mateo y más profundo que el silencio de Victoria. Algo que no había sabido que todavía estaba encerrado dentro de mí.
Y supe en ese momento que lo que viniera después sería en nuestros términos, sin fingir, sin ser amable solo para permanecer en la habitación. No necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba que me amaran. Solo necesitaba dejar de darles el poder de hacerme daño. Y lo hice.